El Papa Francisco encuentra a un pequeño niño de la calle comiendo basura y hace algo que cambia su vida para siempre. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. En las bulliciosas calles del barrio de Lavapiés, donde el aroma a café recién tostado se mezclaba con el eco de las conversaciones en los balcones, vivía un pequeño de 5 años llamado Mateo Alcázar. Sus grandes ojos marrones, siempre curiosos, observaban el mundo desde la ventana del pequeño piso que compartía con su tío Ramón Alcázar, un hombre cuya mente había sido nublada por años de depresión no tratada. La vida de Mateo había cambiado drásticamente 6 meses atrás, cuando sus padres, Elena y Alberto Alcázar, sufrieron un accidente en la M30 durante una noche lluviosa. Desde entonces, el pequeño había sido puesto bajo la tutela de su tío Ramón, el único familiar disponible, quien luchaba contra sus propios demonios internos y apenas podía cuidar de sí mismo. El apartamento, situado en un edificio antiguo de la calle Mesón de Paredes, reflejaba el estado mental de Ramón. Persianas siempre bajadas, platos sin lavar apilados en el fregadero y un silencio que solo era interrumpido por los suspiros ocasionales de su tío, quien pasaba horas sentado en su sillón gastado, perdido en sus pensamientos. Mateo había aprendido a moverse en silencio por el piso, como un pequeño fantasma, adaptándose a la nueva rutina que la vida le había impuesto. Sus juguetes se limitaban a un viejo osito de peluche que había rescatado de su antigua casa, al que llamaba Señor Copito, y algunos coches de metal abollados que encontraba en sus paseos por el barrio. La señora Dolores Rivera, una anciana que vivía en el piso de abajo, era la única que parecía notar la situación del pequeño. A veces, cuando se cruzaba con Mateo en las escaleras, le regalaba galletas caseras o le acariciaba el pelo con ternura. «Eres un ángel, chiquitín», le decía con una sonrisa triste, mientras observaba su ropa desgastada y su mirada melancólica. Las mañanas en el colegio público de Lavapiés eran el único respiro de normalidad en la vida de Mateo. Su maestra, Isabel Olmedo, una mujer de mediana edad con el pelo canoso y una sonrisa perpetua, había notado los cambios en el comportamiento del niño desde el accidente. Mateo, que antes era un torbellino de energía y risas, ahora se sentaba silenciosamente en su pupitre, dibujando familia tras familia en su cuaderno de matemáticas. Un día particularmente frío de noviembre, mientras los niños jugaban en el patio durante el recreo, Isabel encontró a Mateo solo, sentado en un rincón, abrazando su mochila raída. Se acercó con cuidado y se sentó a su lado. «¿Qué dibujas hoy, Mateo?», preguntó con dulzura, notando el papel arrugado entre sus pequeñas manos. «Te es mi familia», respondió en voz baja, mostrando un dibujo donde aparecían sus padres, su tío, la señora Dolores y ella misma, todos tomados de la mano bajo un sol sonriente. Isabel sintió que el corazón se le encogía. Había estado observando la situación durante semanas, notando los signos de negligencia, la ropa sin lavar, los almuerzos ausentes, las ojeras bajo los ojos del pequeño. Esa tarde, después de las clases, tomó una decisión que cambiaría la vida de Mateo para siempre. Se dirigió al despacho de la trabajadora social del colegio, Carmen Mendoza, una mujer de 35 años, conocida por su dedicación a los niños del barrio. Carmen escuchó atentamente mientras Isabel le explicaba sus preocupaciones, tomando notas en su cuaderno y asintiendo con gravedad. «He notado cambios preocupantes en su comportamiento», explicó Isabel. «Y la situación en casa, su tío apenas sale del apartamento. La señora Dolores, la vecina, me ha comentado que a veces escucha al niño llorar por las noches». Carmen cerró su cuaderno y miró por la ventana, hacia el patio donde algunos niños aún jugaban bajo el sol de la tarde. «Voy a hacer algunas llamadas», dijo finalmente. «Conozco a alguien en servicios sociales que podría ayudarnos, y mi marido, Diego Vallejo, trabaja en una fundación que ayuda a familias en situaciones difíciles». Lo que ninguna de las dos mujeres sabía en ese momento era que sus acciones estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que no solo transformarían la vida de Mateo, sino que también sacudirían los cimientos
de toda la comunidad de Lavapiés. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de la calle Mesón de Paredes, Mateo se sentaba en el suelo de su habitación, dibujando una vez más a su familia imaginaria, mientras el señor Copito vigilaba desde la cama deshecha. Por la ventana, el sol de Madrid comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, como si incluso el atardecer quisiera darle un poco de color a su mundo gris. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa en Madrid, como si el cielo compartiera el estado de ánimo que reinaba en el despacho de Carmen Mendoza. Sentada frente a su escritorio, revisaba el expediente de Mateo mientras esperaba la llegada de su marido, Diego Vallejo, director de la Fundación Nuevos Horizontes, una organización dedicada a ayudar a familias en situaciones vulnerables. El sonido de la lluvia contra los cristales creaba una melodía melancólica que acompañaba sus pensamientos. Carmen había pasado la noche en vela, recordando cada detalle de su conversación con Isabel, cada señal de alarma que había notado en el comportamiento de Mateo. Sus años de experiencia como trabajadora social le habían enseñado que, en casos como este, cada minuto era precioso. Diego llegó puntual como siempre, sacudiendo su paraguas en la entrada. A sus 40 años, mantenía ese aire juvenil que lo hacía especialmente cercano a los niños con los que trabajaba. Se sentó frente a su esposa y Carmen no pudo evitar notar el cansancio en sus ojos. Sabía que él también había dormido poco, pensando en el caso que le había comentado la noche anterior. «He estado investigando la situación legal», comenzó Diego, sacando algunos documentos de su maletín. «El tío tiene la custodia temporal, pero hay suficientes evidencias de negligencia para solicitar una intervención. Lo importante es actuar con delicadeza, considerando el estado mental de Ramón». Carmen asintió, recordando la información que había recopilado sobre el tío de Mateo. Según los vecinos, Ramón era un hombre brillante antes de su depresión. Trabajaba como profesor de literatura en la universidad, pero después de perder a su hermano y cuñada, simplemente se derrumbó. La lluvia arreció fuera y el despacho quedó momentáneamente en silencio. Ambos sabían que estaban ante una situación delicada que requería un enfoque diferente al habitual. No se trataba solo de rescatar a Mateo, también debían encontrar una manera de ayudar a Ramón. «Hay algo más», añadió Carmen, sacando un dibujo de una carpeta. «Isabel me dio esto ayer. Es el último dibujo de Mateo». Diego observó el papel con atención. En él un grupo de personas sonrientes rodeaba a un niño pequeño. Había algo especialmente conmovedor en la forma en que el pequeño artista había dibujado los rostros, todos mirando hacia el niño central como si fueran guardianes silenciosos. «¿Sabes qué es lo más interesante?», continuó Carmen. «Algunos de estos personajes son reales, la señora Dolores, Isabel, pero otros parecen ser una familia que ha creado en su imaginación, una familia que lo protege, que lo cuida». Diego se quedó mirando el dibujo un momento más, y Carmen pudo ver en sus ojos ese brillo especial que aparecía cuando una idea comenzaba a formarse en su mente. «Quizás», dijo finalmente, «este dibujo nos está mostrando el camino. No necesitamos separar a Mateo de su comunidad. Necesitamos fortalecer esa red de apoyo que él ya ha empezado a imaginar». En ese momento sonó el teléfono. Era Isabel, llamando desde el colegio. Su voz sonaba preocupada. Mateo no había asistido a clase esa mañana. Carmen y Diego intercambiaron una mirada de preocupación. «Voy para allá», dijo Carmen, recogiendo sus cosas apresuradamente. «Diego, ¿puedes contactar con servicios sociales? Necesitamos acelerar el proceso». Mientras Carmen conducía bajo la lluvia hacia Lavapiés, no podía dejar de pensar en el dibujo de Mateo. Aquella familia imaginaria que había creado en el papel, ¿podría convertirse en realidad? La respuesta a esa pregunta comenzaría a revelarse esa misma tarde, de una manera que ninguno de ellos podría haber anticipado. Al llegar al edificio de la calle Mesón de Paredes, Carmen se encontró con la señora Dolores en la entrada, refugiándose de la lluvia. La anciana retorcía nerviosamente su chal entre las manos. «Menos mal que ha venido», dijo la señora Dolores con voz temblorosa. «Llevo toda la mañana escuchando a Ramón hablar solo, y el pequeño no ha salido de su habitación».
Carmen subió las escaleras con el corazón acelerado, seguida por la señora Dolores. En el rellano del cuarto piso, se detuvieron frente a la puerta del apartamento de los Alcázar. El sonido de una televisión encendida se filtraba a través de la madera gastada, mezclándose con el repiqueteo constante de la lluvia contra las ventanas del pasillo. Lo que encontrarían al otro lado de esa puerta marcaría el comienzo de un cambio profundo, no solo en la vida de Mateo y Ramón, sino en la de toda la comunidad de Lavapiés, porque a veces las transformaciones más significativas comienzan con un simple golpe en una puerta, en una mañana lluviosa de Madrid. El sonido del timbre resonó en el apartamento, mezclándose con el murmullo de la televisión y el repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. Carmen esperó conteniendo la respiración, mientras la señora Dolores se apretaba el chal con más fuerza. Después de unos momentos que parecieron eternos, se escucharon pasos arrastrándose hacia la puerta. Ramón Alcázar abrió con cautela, y Carmen pudo ver el cambio en sus ojos cuando la reconoció del día que había venido a hacer la evaluación inicial. Su cabello despeinado y su barba descuidada contrastaban con la elegancia que alguna vez había caracterizado al profesor universitario. «Señor Alcázar», comenzó Carmen con voz suave pero firme, «soy Carmen Mendoza, la trabajadora social. ¿Podemos pasar? Nos gustaría hablar con usted y con Mateo». Ramón pareció dudar un momento, su mirada perdida en algún punto indefinido del pasillo. Finalmente asintió y se apartó de la puerta, permitiéndoles entrar. El interior del apartamento estaba sumido en una penumbra que solo era interrumpida por el parpadeo azulado del televisor. «Mateo está en su habitación», murmuró Ramón señalando hacia un pasillo oscuro. «No ha querido desayunar hoy». Carmen intercambió una mirada significativa con la señora Dolores, quien inmediatamente se dirigió a la cocina, movida por años de instinto maternal. «Voy a preparar algo caliente», anunció la anciana, comenzando a moverse por el espacio con familiaridad. Mientras tanto, Carmen se sentó frente a Ramón en el sofá desgastado. A la luz del día que se filtraba por las persianas entrecerradas, pudo ver las ojeras profundas bajo sus ojos, los temblores ligeros en sus manos, las señales de una batalla interna que llevaba tiempo librando en soledad. «Señor Alcázar», comenzó con delicadeza, «hemos notado que tanto usted como Mateo están atravesando un momento muy difícil. Estamos aquí para ayudar, no para juzgar». Algo en esas palabras pareció alcanzar a Ramón. Sus hombros se hundieron y por primera vez desde que Carmen lo conocía, vio lágrimas en sus ojos. «Era profesor, ¿sabe?», susurró. «Literatura. Mis alumnos decían que mis clases les cambiaban la vida y ahora ni siquiera puedo cuidar de mi propio sobrino». En ese momento, un ruido suave llamó la atención de ambos. Mateo estaba de pie en la entrada del salón, abrazando al señor Copito, observándolos con sus grandes ojos marrones. Carmen notó que llevaba la misma ropa del día anterior. «Mateo, cariño», exclamó la señora Dolores desde la cocina. «Ven aquí, que te estoy preparando chocolate caliente, como te gusta». El niño miró a su tío, como pidiendo permiso, y cuando Ramón asintió levemente, se dirigió hacia la cocina. Carmen aprovechó ese momento para continuar su conversación. «Señor Alcázar, hay un programa en la Fundación Nuevos Horizontes que podría ayudarles a ambos. Ofrecen apoyo psicológico, ayuda práctica. Incluso podrían ayudarle a retomar su carrera profesional gradualmente». Ramón la miró con una mezcla de esperanza y temor. «¿No van a llevarse a Mateo?» «No, si podemos evitarlo», respondió Carmen con firmeza. «Nuestro objetivo es mantener a las familias unidas, pero necesitamos asegurarnos de que ambos reciban el apoyo que necesitan. Mi marido, Diego Vallejo, dirige la fundación. Le gustaría reunirse con usted mañana, si está de acuerdo». Desde la cocina llegaba el aroma del chocolate caliente y el sonido de la voz suave de la señora Dolores, quien le contaba a Mateo historias de cuando el barrio era diferente, de cuando las vecinas se reunían en los patios para tender la ropa y compartir recetas. El niño la escuchaba atentamente, sus pequeñas manos envolviendo la taza humeante. Yo solía leerle cuentos a Mateo», dijo Ramón de repente, su voz quebrándose, «cuando llegó aquí después del accidente. Pero entonces los recuerdos se volvieron demasiado dolorosos.
Mi hermano y yo compartíamos el amor por los libros, ¿sabe? Elena, su esposa, siempre decía que éramos como dos niños en una biblioteca. Carmen se inclinó hacia adelante, notando cómo las palabras parecían despertar algo en Ramón, como si estuviera emergiendo lentamente de un largo sueño. «¿Por qué no empezamos por ahí?», sugirió suavemente. «Podríamos conseguir algunos libros nuevos, crear una rutina de lectura antes de dormir». La lluvia había amainado, y un rayo de sol se colaba por la ventana, iluminando el salón. En la cocina, Mateo había comenzado a contarle a la señora Dolores sobre el dibujo que había hecho en clase. Su voz pequeña pero animada por primera vez en días. «Vale», dijo finalmente Ramón, enderezando los hombros como si estuviera tomando una decisión importante. «Vale, me reuniré con su marido». «Por Mateo y por mi hermano». Carmen sonrió, sabiendo que este era solo el primer paso de un largo camino, pero era un paso en la dirección correcta. En el barrio de Lavapiés, donde las historias se entretejían como los hilos de un tapiz antiguo, una nueva historia de esperanza comenzaba a escribirse. La Fundación Nuevos Horizontes ocupaba un edificio restaurado en el corazón de Lavapiés, sus paredes de ladrillo visto contrastando con los coloridos murales que decoraban la fachada. La mañana siguiente, Ramón y Mateo se encontraban sentados en la oficina de Diego Vallejo, rodeados de estanterías llenas de libros y fotografías de familias sonrientes. Diego había dispuesto una pequeña mesa de actividades en un rincón, donde Mateo dibujaba tranquilamente mientras los adultos conversaban. Carmen también estaba presente, sentada junto a su marido, observando cómo Ramón parecía más despierto y consciente que el día anterior. «Profesor Alcázar», comenzó Diego, usando deliberadamente el título académico, «he estado leyendo sobre su trabajo en la universidad. Sus estudios sobre García Lorca eran extraordinarios». Un destello de orgullo cruzó por el rostro de Ramón. «Fue mi tesis doctoral», respondió con voz queda. «Pasé 5 años investigando la influencia de la tradición oral en su obra. ¿Sabe? Tenemos un programa de lectura para niños aquí en la Fundación», continuó Diego, señalando una sala visible a través de la ventana de su oficina, donde varios niños se reunían alrededor de una voluntaria que leía en voz alta. «Siempre estamos buscando personas con su experiencia y sensibilidad». Ramón siguió su mirada, y por un momento pareció perderse en sus pensamientos. Desde su rincón, Mateo levantó la vista de su dibujo, observando a su tío con curiosidad. No sé si estoy preparado», murmuró Ramón, frotándose las manos nerviosamente. «Empezaremos poco a poco», intervino Carmen con suavidad. «Primero, nos centraremos en establecer una rutina en casa. La señora Dolores ya se ha ofrecido a ayudar con las comidas, y tenemos un equipo de apoyo domiciliario que puede asistir con la organización del hogar». Diego asintió, sacando algunos documentos de una carpeta. «También hemos contactado con el doctor Martínez Salvatierra, un psiquiatra especializado en trauma y duelo. Está dispuesto a trabajar con ambos, adaptándose a sus horarios y necesidades». Mientras los adultos hablaban, Mateo se había levantado silenciosamente de su mesa y se había acercado a una de las estanterías. Sus pequeños dedos rozaron el lomo de un libro ilustrado que sobresalía ligeramente. «¿Te gustan los libros, Mateo?», preguntó Diego, notando su interés. El niño asintió tímidamente. «Mi tío me leía cuentos», dijo en voz baja mirando de reojo a Ramón, «sobre caballeros y dragones». Algo se quebró en la expresión de Ramón al escuchar esas palabras. Se levantó lentamente y se acercó a su sobrino, arrodillándose junto a él frente a la estantería. «El caballero de la armadura oxidada», leyó en voz alta, tomando el libro que Mateo había estado mirando. Este era uno de los favoritos de tu padre cuando éramos pequeños». Diego y Carmen intercambiaron una mirada significativa mientras observaban cómo tío y sobrino compartían ese momento frente a la estantería. Era como si un puente invisible comenzara a reconstruirse entre ellos, tejido con hilos de memorias compartidas y palabras impresas. «¿Qué les parece si comenzamos por ahí?», sugirió Diego. «Podríamos establecer un horario de lectura en la biblioteca de la Fundación, 2 veces por semana para empezar. Mateo podría unirse al grupo de lectura infantil mientras el profesor Alcázar trabaja con nosotros en el programa de voluntariado».
La propuesta quedó flotando en el aire como una promesa de algo nuevo, algo que podría ayudar a sanar las heridas que el tiempo y el dolor habían dejado. Ramón miró el libro en sus manos, luego a su sobrino y finalmente a Carmen y Diego. Tal vez, comenzó su voz más firme que antes, tal vez podría empezar compartiendo algunas historias de García Lorca, las más adecuadas para niños, por supuesto. «¡Excelente idea!», exclamó Carmen, notando cómo los ojos de Mateo se iluminaban ante el entusiasmo en la voz de su tío. «De hecho, estamos organizando un festival cultural en el barrio el mes que viene. Podría ser una oportunidad perfecta para que la comunidad conozca el programa». La conversación continuó fluyendo, y con cada minuto que pasaba, parecía como si las sombras que habían envuelto a Ramón comenzaran a disiparse gradualmente. Mateo, por su parte, había vuelto a su mesa de dibujo, pero esta vez no dibujaba familias imaginarias. En su papel tomaba forma el edificio de la fundación, con sus murales coloridos y ventanas brillantes, y en la puerta dos figuras tomadas de la mano, un hombre alto con barba y un niño pequeño con un libro bajo el brazo. Afuera, el sol de Madrid brillaba con fuerza sobre las calles empedradas de Lavapiés, como si el propio cielo quisiera iluminar el camino hacia la nueva vida que comenzaba a dibujarse para los Alcázar. En las aceras, los vecinos pasaban apresurados, ajenos al pequeño milagro que estaba ocurriendo dentro de aquellas paredes de ladrillo visto, donde las historias tenían el poder de sanar corazones y reconstruir vidas rotas. El anuncio llegó una mañana soleada de primavera. El Papa Francisco visitaría el barrio de Lavapiés como parte de su gira por España. La noticia se extendió por las calles empedradas como una ola de esperanza, transformando el ambiente del barrio. La visita coincidiría con el festival cultural que la Fundación Nuevos Horizontes estaba organizando, y pronto todo el vecindario se volcó en los preparativos. En el apartamento de los Alcázar, que ahora lucía ordenado y luminoso, gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad, Ramón leía el periódico con renovado interés. «Mira, Mateo», llamó a su sobrino, que dibujaba en la mesa de la cocina. «El Papa visitará la iglesia de San Lorenzo y luego participará en el festival cultural». Los ojos de Mateo brillaron con curiosidad. Durante las últimas semanas, su tío había comenzado a mostrar signos de mejoría evidentes. Las sesiones con el doctor Martínez Salvatierra estaban dando resultados, y su participación en el programa de lectura de la Fundación le había devuelto parte de su antiguo entusiasmo por la literatura. «¿El Papa es como un abuelo para todos?», preguntó Mateo, dejando su dibujo para acercarse a su tío. La pregunta hizo sonreír a Ramón, quien ahora encontraba más fácil conectar con la inocente curiosidad de su sobrino. «En cierto modo, sí», respondió, revolviéndole el pelo con cariño. «Es alguien que se preocupa por todas las personas, especialmente por aquellos que necesitan ayuda y consuelo». En la Fundación Nuevos Horizontes, Diego y Carmen coordinaban los preparativos con energía renovada. La noticia de la visita papal había dado un impulso inesperado a su proyecto de transformación social. Las paredes del edificio se llenaron de nuevos murales, creados por artistas locales, que representaban la diversidad y la unidad del barrio. «El Papa ha pedido específicamente conocer las iniciativas sociales del barrio», explicó Diego durante una reunión comunitaria. «Quiere ver cómo trabajamos juntos para ayudarnos unos a otros». La señora Dolores, que ahora era una figura maternal no solo para Mateo, sino para muchos niños del programa de lectura, organizaba junto a otras vecinas la decoración de las calles. «Cuando era joven», contaba mientras tejía guirnaldas de flores, «mi madre siempre decía que la verdadera fe se demuestra en cómo tratamos a los demás». Ramón, por su parte, había sido invitado a preparar una presentación especial para el festival. Junto con sus pequeños alumnos del programa de lectura, incluido Mateo, adaptarían algunos poemas de García Lorca para representarlos durante la visita del Papa. «¿Crees que le gustarán nuestros poemas?», preguntó Mateo una tarde, mientras practicaban en la biblioteca de la Fundación. Ramón observó a su sobrino, notando cómo había florecido en las últimas semanas, recuperando poco a poco la alegría que creía perdida. «Estoy seguro de que sí», respondió con convicción. El Papa Francisco
tiene un don especial para ver la belleza en las cosas sencillas y en el esfuerzo de las personas por mejorar. Isabel Olmedo, la maestra de Mateo, había integrado la próxima visita del Papa en sus lecciones, animando a los niños a escribir cartas y hacer dibujos. Es una oportunidad para que entiendan la importancia de la compasión y la solidaridad, explicaba a los padres. Una tarde, mientras Carmen revisaba los últimos detalles del programa del festival, encontró a Mateo sentado solo en las escaleras de la fundación, concentrado en un dibujo especial. «¿Qué estás dibujando, cariño?», preguntó sentándose a su lado. Mateo le mostró el papel con orgullo. Era un dibujo colorido que mostraba a toda la comunidad de Lavapiés reunida, su tío Ramón, la señora Dolores, Diego y Carmen, Isabel, sus compañeros de clase, y en el centro, una figura vestida de blanco con una sonrisa amable. «Es el Papa Francisco con nuestra familia», explicó Mateo con simplicidad. «Todos somos una familia ahora, ¿verdad?». Carmen sintió que se le humedecían los ojos. «Sí, Mateo, todos somos una familia», confirmó, abrazando al pequeño. La noticia de la visita papal había conseguido algo extraordinario. Había unido aún más a la comunidad, dando un propósito común a personas que antes apenas se saludaban en las escaleras. Las diferencias religiosas y culturales se difuminaban ante el deseo compartido de mostrar lo mejor de Lavapiés. A medida que se acercaba el gran día, el barrio vibraba con una energía especial. Los preparativos del festival avanzaban y con ellos crecía la esperanza de que esta visita marcaría un antes y un después en la vida de la comunidad. Lo que nadie podía imaginar era cómo el encuentro con el Papa Francisco cambiaría para siempre no solo la vida de Mateo y Ramón, sino la de todo el barrio de Lavapiés. El día amaneció radiante en Madrid, como si el cielo mismo quisiera celebrar la ocasión. Las calles de Lavapiés, normalmente bulliciosas, parecían vibrar con una energía diferente. Banderas amarillas y blancas ondeaban suavemente en los balcones y el aroma de flores frescas se mezclaba con el del café recién hecho que salía de los bares del barrio. En el apartamento de los Alcázar, Ramón ayudaba a Mateo a ponerse su mejor ropa, una camisa blanca recién planchada y pantalones azules. El niño sostenía con cuidado el dibujo que había preparado para el Papa Francisco, mientras su tío, vestido con un traje que no usaba desde sus días de profesor, repasaba mentalmente los versos de Lorca que presentarían en el festival. «¿Estás nervioso?», preguntó Mateo, notando cómo su tío se ajustaba la corbata por tercera vez frente al espejo. «Un poco», admitió Ramón con una sonrisa, «pero son nervios buenos, como los que sentía antes de dar clase». Era cierto. Estos nervios eran diferentes a la ansiedad que lo había paralizado durante meses. Eran nervios que lo hacían sentir vivo. La plaza frente a la iglesia de San Lorenzo se había transformado. Un pequeño escenario decorado con flores y telas blancas ocupaba un extremo, mientras que el resto del espacio se había dispuesto con sillas y zonas de exposición donde se mostrarían los proyectos sociales del barrio. La Fundación Nuevos Horizontes tenía un lugar destacado, con paneles que mostraban fotografías de sus actividades y los rostros sonrientes de las familias que habían ayudado. Carmen y Diego ultimaban los detalles cuando comenzaron a llegar los primeros vecinos. La señora Dolores apareció con una bandeja de pasteles caseros, insistiendo en que el Santo Padre debe probar la repostería tradicional de Lavapiés. Isabel Olmedo llegó con su clase completa, cada niño portando un dibujo o una carta. La expectación creció cuando se escucharon las primeras sirenas a lo lejos. El Papa Francisco llegaba al barrio. La multitud se agitó con emoción contenida y Mateo se aferró a la mano de su tío, apretando su dibujo contra el pecho con la otra. El momento en que el Papa Francisco apareció en la plaza fue mágico. Vestido con su característica sotana blanca y una sonrisa cálida, saludaba a la gente mientras caminaba entre ellos, deteniéndose para bendecir a los niños y conversar con los ancianos. Su presencia irradiaba una simplicidad y cercanía que hacían honor a su reputación. Cuando llegó a la sección de la fundación, Diego y Carmen lo recibieron con emoción contenida. El Papa escuchó atentamente mientras le explicaban el trabajo que realizaban con las familias del barrio, asintiendo con aprobación
y haciendo preguntas perspicaces que demostraban su genuino interés por el bienestar de la comunidad. La verdadera riqueza de la Iglesia, comentó el Papa Francisco, está en personas como ustedes, que dedican su vida a ayudar a los demás. Esta es la verdadera misión de Cristo. Entonces, llegó el momento de la presentación cultural. Ramón subió al escenario con su grupo de pequeños lectores, incluido Mateo. Comenzaron su recital de poemas de Lorca, adaptados para la ocasión. Las voces infantiles se elevaron en el aire de la mañana, recitando versos sobre esperanza, amor y renovación. El Papa Francisco escuchaba con visible emoción, y cuando Mateo dio un paso adelante para recitar su parte, algo especial sucedió. El niño, en lugar de decir los versos preparados, comenzó a hablar desde el corazón. «Santo Padre», dijo con voz clara, «quiero darle las gracias por venir a vernos. Mi tío dice que usted es como un abuelo para todos, y yo creo que tiene razón. Antes estábamos muy tristes, pero ahora somos felices otra vez. Y mire, le hice este dibujo». Un silencio conmovedor se extendió por la plaza mientras Mateo bajaba del escenario y se acercaba al Papa, ofreciéndole su dibujo. Francisco lo tomó con cuidado, estudiándolo con atención, y su rostro se iluminó con una sonrisa. «Qué hermoso dibujo», dijo, arrodillándose para estar a la altura de Mateo. «Me recuerda que todos somos parte de la misma familia, la familia de Dios». Luego, para sorpresa de todos, abrazó al niño con ternura. Ramón, observando la escena desde el escenario, sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. No eran lágrimas de tristeza como las que había derramado durante tantos meses, sino de gratitud y esperanza. La señora Dolores, que estaba cerca, le apretó la mano con comprensión. El Papa Francisco pasó el resto de la mañana en Lavapiés, bendiciendo proyectos, escuchando historias y, sobre todo, demostrando con su presencia y sus palabras que el amor y la compasión podían transformar una comunidad. Antes de partir, se detuvo una última vez junto a Mateo y Ramón. «Mantengan viva esta luz que han encendido», les dijo. «El amor que veo aquí, en esta comunidad, es el verdadero milagro de Dios». Mientras el Papa se alejaba, el barrio entero parecía brillar con una luz nueva. La visita había sido más que un evento. Había sido la confirmación de que el camino que habían elegido, el de la solidaridad y el apoyo mutuo, era el correcto. Y para Mateo y Ramón, había sido la bendición final que necesitaban para cerrar un capítulo de dolor y abrir uno nuevo de esperanza. Las semanas siguientes a la visita del Papa Francisco trajeron una transformación sorprendente al barrio de Lavapiés. La noticia de la emotiva interacción entre el Santo Padre y la comunidad se había extendido por toda Madrid, atrayendo atención y apoyo para los proyectos sociales del barrio. La Fundación Nuevos Horizontes se encontró de repente en el centro de un movimiento de renovación social que nadie había anticipado. Diego y Carmen apenas podían dar abasto con las nuevas solicitudes de colaboración que llegaban cada día. Empresas locales, instituciones educativas y organizaciones sociales de toda España se interesaban por su modelo de trabajo comunitario. El pequeño edificio de la fundación bullía de actividad desde la mañana hasta la noche. Es como si el Papa hubiera dejado una semilla de esperanza que no para de crecer, comentó Carmen una tarde, mientras revisaba las propuestas de nuevos programas con su equipo. Entre ellos estaba Ramón, que ahora coordinaba oficialmente el programa de literatura y había comenzado a recuperar su antiguo prestigio académico. El cambio más notable, sin embargo, se observaba en las pequeñas interacciones diarias del barrio. Los vecinos que antes apenas se saludaban, ahora se detenían a conversar, compartían comidas y se ayudaban mutuamente. La señora Dolores había transformado su pequeño patio en un jardín comunitario, donde los niños aprendían a cultivar hierbas aromáticas y hortalizas. «¿Sabes, Mateo?», le dijo un día mientras plantaban tomates juntos. «Cuando era pequeña, mi abuela siempre decía que un jardín es como una comunidad. Necesita cuidado diario, paciencia y mucho amor». Mateo, que había florecido tanto como las plantas del jardín, asintió con sabiduría. Sus días estaban ahora llenos de actividades y aprendizaje. Por las mañanas iba al colegio, donde Isabel había implementado un programa especial de pequeños escritores
inspirado en el éxito del Festival Cultural. Por las tardes, alternaba entre el programa de lectura con su tío y las clases de arte que la fundación había comenzado a ofrecer. Una tarde, mientras Ramón ordenaba los libros en la biblioteca de la fundación, encontró un sobre que había llegado del Vaticano. Dentro había una carta personal del Papa Francisco, junto con el dibujo que Mateo le había entregado, ahora enmarcado. «Querida comunidad de Lavapiés», comenzaba la carta, «conservo con especial cariño el recuerdo de mi visita a vuestro barrio. El dibujo de Mateo, que representa la unidad y el amor de vuestra comunidad, ocupa un lugar especial en mi despacho, recordándome diariamente el poder transformador de la fe y la solidaridad». La noticia de la carta se extendió rápidamente por el barrio, llenando a todos de renovado entusiasmo. Diego decidió organizar una exposición especial en la fundación, donde el dibujo de Mateo y la carta del Papa ocuparían un lugar central, rodeados de fotografías que documentaban la transformación del barrio. «Es importante que recordemos de dónde venimos y hacia dónde vamos», explicó durante la inauguración de la exposición. «Cada imagen cuenta una historia de superación y esperanza». En casa, la relación entre Ramón y Mateo había alcanzado una nueva dimensión. Las sesiones con el doctor Martínez Salvatierra habían ayudado a ambos a procesar su dolor y a construir un vínculo más fuerte. Las noches de lectura se habían convertido en un ritual sagrado, donde los cuentos se mezclaban con conversaciones sobre la vida, los recuerdos y los sueños. «Tío», preguntó Mateo una noche, mientras cerraban un libro de aventuras, «¿crees que papá y mamá estarían orgullosos de nosotros?». Ramón abrazó a su sobrino, sintiendo cómo el amor y el dolor se entrelazaban en su corazón de una manera que ya no lo paralizaba. «Estoy seguro de que sí, pequeño. Estamos aprendiendo a ser felices de nuevo, y eso es lo que ellos siempre quisieron para nosotros». El apartamento, antes sumido en la penumbra, ahora estaba lleno de luz y vida. Las paredes se habían cubierto con los dibujos de Mateo, y las estanterías rebosaban de libros nuevos y antiguos. En la mesa de la cocina, junto a un jarrón con flores del jardín de la señora Dolores, descansaba un nuevo proyecto en el que Ramón trabajaba. Un libro de cuentos inspirado en las historias de superación del barrio. La transformación de Lavapiés había llamado la atención de investigadores sociales y periodistas que acudían al barrio para documentar cómo una comunidad podía reinventarse a través del amor y la solidaridad. Pero para sus habitantes, el verdadero milagro no estaba en los titulares ni en los estudios académicos, sino en los pequeños momentos de conexión humana que se multiplicaban día a día. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre Madrid, Mateo se sentó en el balcón de su casa con su cuaderno de dibujo. Desde allí podía ver el jardín comunitario, la iglesia de San Lorenzo y el edificio de la fundación. Con sus lápices de colores, comenzó a dibujar una nueva versión de su barrio, una donde las sonrisas de las personas brillaban tanto como el sol del atardecer. El otoño había llegado a Madrid, pintando las calles de Lavapiés con tonos dorados y rojizos. En el jardín comunitario de la señora Dolores, los niños ayudaban a preparar la tierra para los cultivos de invierno, mientras aprendían sobre los ciclos de la naturaleza y la importancia de la paciencia. La Fundación Nuevos Horizontes había crecido tanto que Diego y Carmen se vieron en la necesidad de expandir sus instalaciones. El ayuntamiento, impresionado por el impacto positivo en la comunidad, les había cedido un edificio adicional en la misma calle. La noticia llegó justo cuando celebraban el primer aniversario de la visita del Papa Francisco. «Es increíble cómo ha cambiado todo en un año», reflexionó Carmen durante la reunión del equipo directivo, donde Ramón ahora ocupaba un lugar permanente como coordinador cultural. Lo que comenzó como un programa de apoyo familiar se ha convertido en un modelo de transformación social. El nuevo edificio permitiría ampliar los programas existentes y crear otros nuevos. Ramón había propuesto una biblioteca especializada en literatura infantil y juvenil, con un espacio dedicado a talleres de escritura creativa. Su propia experiencia de sanación, a través de los libros, lo había inspirado a ayudar a otros a encontrar consuelo y esperanza en las palabras. «Los libros son como ancianos sabios», explicaba a sus alumnos.
guardan secretos y respuestas que nos ayudan a entender mejor la vida. Su grupo de lectura se había convertido en uno de los programas más populares de la Fundación, atrayendo no solo a niños, sino también a adultos que buscaban reconectar con el placer de la lectura. Mateo, que ahora tenía 6 años, se había convertido en una especie de embajador informal de la Fundación. Su historia y su sonrisa contagiosa inspiraban a otros niños a participar en las actividades. Isabel, su maestra, no dejaba de sorprenderse con su desarrollo. «Ha encontrado su voz», comentó durante una reunión con Ramón. Y no solo eso, está ayudando a otros niños a encontrar la suya. Una mañana de octubre, mientras Mateo ayudaba a organizar libros en la nueva biblioteca, encontró un álbum de fotos antiguo entre las donaciones. Al abrirlo, reconoció a sus padres en algunas de las imágenes. Eran fotos del barrio de años atrás, cuando sus padres participaban en actividades comunitarias. «Tu madre siempre fue una líder natural», le explicó la señora Dolores cuando Mateo le mostró el álbum. «Organizaba fiestas vecinales y ayudaba a quien lo necesitara. Y tu padre, él fue quien plantó los primeros árboles en la plaza». Este descubrimiento despertó en Mateo un nuevo interés por conocer más sobre sus raíces. Ramón, animado por esta curiosidad, comenzó a compartir más historias sobre su familia, encontrando que hablar de sus recuerdos ya no dolía tanto como antes. «¿Sabes por qué tu padre y yo amábamos tanto los libros?», le contó una noche. «Nuestro abuelo tenía una pequeña librería en el barrio. Pasábamos horas allí, descubriendo nuevas historias cada día». Inspirado por estas historias, Mateo propuso una idea durante una de las reuniones comunitarias: crear un archivo de memorias del barrio, donde los vecinos pudieran compartir sus fotografías y recuerdos. Diego y Carmen apoyaron entusiastamente la iniciativa, viendo en ella una forma de fortalecer aún más los lazos comunitarios. «Las raíces de una comunidad son sus historias», dijo Carmen durante la presentación del proyecto. «Y cuando las compartimos, crecemos juntos». El proyecto Memorias de Lavapiés se inauguró con una exposición que combinaba fotografías antiguas con imágenes actuales del barrio. Los vecinos acudieron con sus propios álbumes y recuerdos, creando un mosaico vivo de la historia de la comunidad. Entre las fotografías más recientes, destacaba una serie que documentaba la transformación del apartamento de los Alcázar. Desde las persianas cerradas y el ambiente sombrío de los primeros días, hasta la luz y la vida que ahora lo llenaban. Ramón y Mateo aparecían en varias imágenes, leyendo juntos, cocinando con la señora Dolores o trabajando en el jardín comunitario. «Es como si el barrio entero fuera una gran familia», comentó Mateo mientras observaba las fotografías. «Todos cuidamos unos de otros». La exposición se convirtió en un evento mensual, donde cada vez se añadían nuevas historias y fotografías. Los vecinos más ancianos compartían sus recuerdos con los más jóvenes, creando puentes entre generaciones y culturas. La biblioteca de la Fundación dedicó una sección especial a estas memorias, convirtiéndose en un espacio vivo de historia comunitaria. A medida que el otoño avanzaba, el barrio se preparaba para celebrar su primera Semana de la Comunidad, un festival que combinaría todas las iniciativas que habían florecido durante el último año. Habría lecturas de poesía, talleres de jardinería, exposiciones de arte infantil y, por supuesto, muchas historias que compartir. En el centro de todo esto, Mateo continuaba dibujando y soñando, pero ya no dibujaba familias imaginarias. Ahora sus dibujos capturaban la realidad de su vida. Una comunidad diversa y unida, donde el amor y la solidaridad habían transformado el dolor en esperanza, y donde cada día traía nuevas oportunidades para crecer y aprender juntos. La primavera había llegado a Madrid con una explosión de colores y vida. Habían pasado 2 años desde la histórica visita del Papa Francisco a Lavapiés, y el barrio era ahora un ejemplo de transformación social que inspiraba a comunidades de toda España. La Fundación Nuevos Horizontes se había convertido en un faro de esperanza, y su modelo de trabajo comunitario estaba siendo replicado en otros barrios de Madrid. Mateo, que ahora tenía 7 años, caminaba por las calles del barrio con una seguridad y alegría que contagiaba a todos. Su talento artístico había florecido bajo la guía de los profesores de la Fundación,
y sus dibujos decoraban no solo las paredes de la biblioteca, sino también las de varios establecimientos del barrio. Los dibujos de Mateo capturan el alma de Lavapiés, comentaba orgulloso Diego durante una visita guiada con representantes de otras organizaciones sociales. Muestran cómo una comunidad puede transformarse cuando trabajamos juntos. El programa de literatura que coordinaba Ramón se había expandido significativamente. Lo que comenzó como un pequeño grupo de lectura se había convertido en un centro cultural dinámico que ofrecía talleres de escritura, club de poesía y encuentros literarios intergeneracionales. El antiguo profesor universitario había recuperado no solo su pasión por la enseñanza, sino también su propia voz como escritor. La literatura no es solo un escape, explicaba Ramón durante uno de sus talleres. Es un puente que nos conecta con nuestra humanidad compartida. Su primer libro de cuentos, inspirado en las historias de Lavapiés, estaba a punto de ser publicado por una editorial local. La señora Dolores había transformado el jardín comunitario en un verdadero oasis urbano. Con la ayuda de un grupo de jubilados y niños del barrio, el espacio se había convertido en un lugar de encuentro donde se cultivaban no solo plantas, sino también amistades y sueños. Cada semilla que plantamos es una promesa de futuro, le decía a los pequeños jardineros mientras les enseñaba a cuidar de los nuevos brotes. El jardín ahora producía suficientes verduras y hierbas para abastecer un pequeño mercado semanal que beneficiaba a familias necesitadas del barrio. Carmen había desarrollado un programa innovador de apoyo familiar que combinaba terapia, educación y desarrollo comunitario. Su trabajo había llamado la atención de universidades y organizaciones internacionales que enviaban estudiantes y profesionales para aprender de su experiencia. El cambio sostenible comienza en la familia y se extiende a la comunidad, explicaba en sus conferencias. Pero la clave está en entender que todos somos parte de una gran familia. Una mañana especialmente soleada, mientras Mateo ayudaba a su tío a organizar un nuevo envío de libros para la biblioteca, encontraron una carta que había llegado desde Argentina. Era del Papa Francisco, respondiendo a una carta que Mateo le había enviado contándole sobre los avances en el barrio. «Querido Mateo», leía Ramón en voz alta, «me llena de alegría saber cómo Lavapiés se ha convertido en un ejemplo de lo que puede lograr una comunidad unida por el amor y la solidaridad. Tu dibujo sigue en mi despacho, recordándome cada día el poder transformador de la fe y la esperanza». La carta incluía una invitación especial. El Papa quería que representantes de la Fundación participaran en un congreso internacional sobre desarrollo comunitario que se celebraría en el Vaticano. Diego y Carmen fueron designados para asistir, pero la verdadera sorpresa llegó cuando el Papa solicitó específicamente que Mateo y Ramón los acompañaran. «Quiere que compartan su historia», explicó Carmen emocionada. «Vuestra experiencia personal representa todo lo que hemos logrado como comunidad». La noticia se extendió rápidamente por el barrio, generando una ola de entusiasmo y orgullo. Los vecinos se organizaron para ayudar con los preparativos del viaje. Desde la señora Dolores, que preparó un álbum especial con fotos del jardín comunitario, hasta Isabel, que ayudó a Mateo a preparar una presentación sobre el programa de arte infantil. «¿Sabes una cosa, tío?», dijo Mateo una noche mientras empacaban para el viaje. «Creo que ahora entiendo por qué el Papa nos visitó aquel día. No fue solo para vernos a nosotros, fue para ayudarnos a ver lo especiales que somos todos juntos». Ramón abrazó a su sobrino, maravillado por la sabiduría que mostraban sus palabras. El niño asustado y silencioso de hace 2 años se había transformado en un pequeño líder que inspiraba a otros con su creatividad y compasión. El apartamento que una vez había sido un refugio de tristeza era ahora un espacio lleno de vida y color. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, fotografías y estanterías repletas de libros. En el balcón, plantas y flores creaban un pequeño jardín que conectaba el espacio interior con la vida bulliciosa del barrio. Mientras terminaban de preparar las maletas, Mateo se detuvo frente a una fotografía enmarcada de sus padres. «Ellos estarían muy orgullosos», dijo Ramón, colocando una mano sobre el hombro de su sobrino. «No solo de nosotros,
sino de cómo su amor sigue vivo en todo lo que hacemos. Roma los recibió con un cielo azul brillante y el aroma de los pinos y las flores primaverales. Para Mateo, que nunca había salido de Madrid, cada momento era una aventura. Sus ojos brillaban mientras recorrían las calles antiguas y su cuaderno de dibujo se llenaba rápidamente de bocetos de la ciudad eterna. La delegación de Lavapiés se hospedaba en una pequeña residencia cerca del Vaticano. Además de Mateo, Ramón, Diego y Carmen, los acompañaban Isabel y la señora Dolores, quienes habían sido invitadas a última hora para compartir sus experiencias en educación y desarrollo comunitario. «Es como un sueño», susurró la señora Dolores mientras contemplaban la cúpula de San Pedro desde la ventana de su habitación. «¿Quién me iba a decir que mi pequeño jardín me traería hasta Roma?». El Congreso Internacional sobre Desarrollo Comunitario se celebraba en el Aula Pablo VI, un espacio impresionante que acogía a representantes de proyectos sociales de todo el mundo. La historia de Lavapiés estaba programada para el segundo día, y la emoción era palpable entre los miembros de la delegación. La mañana de su presentación, Mateo se despertó antes del amanecer. Se sentó en el pequeño escritorio de su habitación y comenzó a dibujar. Cuando Ramón se despertó, encontró a su sobrino rodeado de nuevos dibujos que contaban la historia de su barrio de una manera única y conmovedora. «Son para el Papa», explicó Mateo. «Quiero mostrarle cómo ha crecido nuestra familia». La presentación comenzó con Diego y Carmen explicando el modelo de trabajo de la Fundación Nuevos Horizontes. Las fotografías y datos estadísticos mostraban el impacto tangible del proyecto: mejoras en el rendimiento escolar, reducción del aislamiento social, creación de empleos comunitarios y fortalecimiento de los lazos vecinales. Luego fue el turno de Isabel y la señora Dolores. Hablaron sobre cómo la educación y la naturaleza podían transformar vidas, compartiendo historias conmovedoras de niños que habían encontrado su vocación en el jardín comunitario o en los programas educativos de la Fundación. Cuando llegó el momento de Ramón y Mateo, el auditorio guardó un silencio expectante. Ramón comenzó hablando de su experiencia personal, de cómo había pasado de la desesperación a la esperanza gracias al amor de su comunidad. Su voz, antes temblorosa, ahora resonaba con fuerza y convicción. «Pero la verdadera transformación», concluyó Ramón, «la pueden ver a través de los ojos de mi sobrino». Con estas palabras, dio paso a Mateo, quien se acercó al podio con su carpeta de dibujos. Con una naturalidad que sorprendió a todos, el pequeño artista comenzó a mostrar sus obras, explicando cada una con palabras sencillas pero profundas. Sus dibujos contaban la historia de Lavapiés, el jardín de la señora Dolores, la biblioteca de su tío, las clases de arte, las familias reunidas en la plaza, y en cada imagen, el amor y la esperanza brillaban con colores vivos. El Papa Francisco, que había estado escuchando atentamente desde la primera fila, se levantó y se acercó al podio. Tomó los dibujos de Mateo entre sus manos y los observó con genuina emoción. «En estos dibujos», dijo el Papa dirigiéndose a la audiencia, «vemos el verdadero significado de la comunidad cristiana, no en grandes edificios o programas elaborados, sino en el amor simple y puro que transforma vidas». Después de la presentación, el Papa invitó a la delegación de Lavapiés a una audiencia privada. En la intimidad de su biblioteca personal, mostró a Mateo el lugar donde había colocado su primer dibujo, ahora acompañado por otros que representaban historias de esperanza de todo el mundo. «Cada uno de estos dibujos», explicó Francisco, «me recuerda que la Iglesia debe ser un hogar para todos, especialmente para aquellos que buscan esperanza y consuelo». Durante la conversación, el Papa compartió su visión de una iglesia más cercana a las necesidades de la gente y elogió el trabajo que se estaba realizando en Lavapiés. «Vuestro barrio», dijo, «es un ejemplo de lo que significa vivir el Evangelio en la práctica diaria». Antes de despedirse, el Papa tenía una sorpresa especial. Anunció que la Fundación Nuevos Horizontes había sido seleccionada para liderar una red internacional de proyectos comunitarios similares. Esta red permitiría compartir experiencias y recursos con comunidades de todo el mundo. «La semilla que plantamos en Lavapiés», dijo Francisco,
está dando frutos que alimentarán a muchas otras comunidades. Esa noche, mientras la delegación cenaba en un pequeño restaurante del Trastevere, todos compartían sus impresiones del día. La señora Dolores no podía contener las lágrimas de alegría. Isabel hacía planes para nuevos programas educativos y Diego y Carmen discutían emocionados las posibilidades que abría la nueva red internacional. Mateo, sentado junto a su tío, dibujaba la escena en su cuaderno. En su dibujo, las personas alrededor de la mesa brillaban con una luz especial, como si cada una fuera una estrella en una constelación de amor y esperanza. ¿Qué estás dibujando ahora?, preguntó Ramón con curiosidad. Nuestra familia, respondió Mateo con una sonrisa, pero esta vez es tan grande que necesito más páginas para terminar el dibujo. El regreso a Madrid trajo consigo una nueva energía para la comunidad de Lavapiés. La experiencia en Roma había sembrado ideas frescas y ambiciosos proyectos en las mentes y corazones de todos. El reconocimiento internacional había confirmado lo que los vecinos ya sabían. Su barrio se había convertido en un modelo de transformación social basado en el amor y la solidaridad. Las mañanas en la Fundación Nuevos Horizontes comenzaron a recibir visitantes de diferentes países: trabajadores sociales de Brasil, educadores de Francia, líderes comunitarios de México. Todos llegaban con el deseo de aprender y compartir experiencias. Diego y Carmen habían establecido un programa de intercambio que permitía a estos visitantes sumergirse en la vida diaria del barrio. Lo más valioso que podemos compartir, explicaba Carmen durante las sesiones de orientación, no son nuestros programas o metodologías, sino el espíritu de comunidad que hemos construido juntos. Ramón, que ahora combinaba su trabajo en la fundación con la escritura de su segundo libro, había comenzado a documentar las historias de transformación del barrio. Su primer libro se había convertido en un éxito inesperado, traducido a varios idiomas y utilizado como material de referencia en programas de desarrollo comunitario. Cada historia que escribo, le confesó una tarde a Mateo mientras trabajaban juntos en la biblioteca, es una carta de amor a nuestra comunidad, a las personas que nos ayudaron a encontrar el camino de vuelta a la luz. El pequeño artista, por su parte, había desarrollado un proyecto especial inspirado en su experiencia en Roma. Con la ayuda de Isabel y otros profesores de arte, organizó talleres donde niños de diferentes barrios se reunían para dibujar sus sueños de un mundo mejor. Sus obras se exhibían en una galería improvisada en la fundación, creando un mosaico vibrante de esperanza y creatividad. La señora Dolores había expandido el jardín comunitario hasta convertirlo en una red de pequeños huertos urbanos que se extendía por todo Lavapiés. Los vecinos mayores enseñaban a los más jóvenes los secretos de la agricultura urbana, creando vínculos intergeneracionales que fortalecían el tejido social del barrio. Cada planta que crece aquí, decía mientras guiaba a un grupo de visitantes por los huertos, es un testimonio de que el amor puede transformar cualquier terreno árido en un jardín floreciente. Una tarde especialmente significativa, mientras la comunidad se reunía para celebrar el tercer aniversario de la visita del Papa Francisco, llegó una noticia emocionante. La Universidad Complutense de Madrid quería estudiar el modelo Lavapiés como ejemplo de innovación social. Investigadores y estudiantes comenzarían un proyecto de documentación exhaustiva de la transformación del barrio. Lo más importante, enfatizó Diego durante el anuncio, es que este estudio no solo analizará qué hemos logrado, sino cómo lo hemos logrado, a través del amor, la compasión y la fe en la capacidad de las personas para transformar sus vidas cuando se apoyan mutuamente. La celebración del aniversario se convirtió en un festival que duró varios días. Las calles se llenaron de música, arte y el aroma de platos tradicionales preparados por los vecinos. En cada esquina se podían ver fotografías que documentaban el viaje de transformación del barrio, desde los días oscuros hasta el presente luminoso. Mateo había preparado una exposición especial para la ocasión. Sus dibujos, ahora más maduros y detallados, contaban la historia de Lavapiés a través de los ojos de un niño que había crecido junto con su comunidad. Una serie particular llamaba la atención:
retratos de los héroes cotidianos del barrio, desde la señora Dolores en su jardín hasta los voluntarios más jóvenes. ¿Sabes qué es lo más bonito de estos dibujos?, le preguntó Isabel mientras observaban la exposición. Que muestran no solo cómo ha cambiado el barrio, sino cómo has crecido tú también. Durante la celebración, Ramón organizó una lectura especial en la biblioteca. Compartió un capítulo de su nuevo libro, una historia que entrelazaba los recuerdos de su infancia con la transformación reciente del barrio. Al escucharlo, muchos vecinos se emocionaron al reconocer sus propias experiencias en sus palabras. Lavapiés, leyó Ramón con voz clara y emocionada. No es solo un barrio, es un testimonio vivo de que el amor puede sanar las heridas más profundas y construir puentes donde antes había muros. Es una prueba de que cuando una comunidad se une con un propósito común, no hay sueño demasiado grande ni desafío demasiado difícil. Mientras la celebración continuaba en las calles, Mateo y Ramón se sentaron en su balcón observando el atardecer sobre Madrid. El jardín de la señora Dolores brillaba con las luces de las farolillas que los niños habían decorado y el sonido de la música y las risas subía desde la plaza. «Tío», dijo Mateo mientras dibujaba el paisaje en su cuaderno, «¿crees que mamá y papá pueden ver en lo que se ha convertido el barrio?» Ramón abrazó a su sobrino, mirando hacia el cielo que comenzaba a mostrar sus primeras estrellas. «Estoy seguro de que sí, pequeño, y estoy seguro de que están tan orgullosos como yo de la persona en la que te has convertido». El tiempo había pasado volando en Lavapiés, y el barrio se preparaba para un momento especial, la inauguración del nuevo Centro Cultural Comunitario, un espacio que reuniría todos los programas que habían nacido en los últimos años. El edificio, restaurado con la colaboración de toda la comunidad, se alzaba como un símbolo de esperanza en el corazón del barrio. La mañana de la inauguración, Mateo se despertó temprano, emocionado por el papel especial que tendría en la ceremonia. A sus 8 años, se había convertido en un símbolo viviente de la transformación de Lavapiés. Su historia personal, entrelazada con la del barrio, inspiraba a otros niños y familias a creer en el poder del amor y la comunidad. «¿Estás listo?», preguntó Ramón, ajustando la corbata de su sobrino. El antiguo profesor, ahora reconocido escritor y líder comunitario, irradiaba un orgullo tranquilo mientras observaba a Mateo dar los últimos toques a su presentación. El nuevo centro cultural era un testimonio del trabajo conjunto de la comunidad. Cada espacio había sido diseñado con un propósito específico. Una biblioteca moderna que albergaba la colección de literatura infantil más completa de Madrid. Salas de arte donde los niños podían expresar su creatividad, un auditorio para presentaciones y conferencias, y un jardín interior inspirado en el proyecto de la señora Dolores. La ceremonia de inauguración reunió a personas de todas partes de Madrid y más allá. Entre los invitados especiales estaban representantes del Vaticano, enviados personalmente por el Papa Francisco, quien había mantenido un interés cercano en el desarrollo de la comunidad de Lavapiés. Diego y Carmen, que ahora dirigían una red internacional de proyectos comunitarios similares, dieron la bienvenida a los asistentes. «Este centro», explicó Carmen, «no es solo un edificio. Es el corazón palpitante de una comunidad que aprendió a transformar el dolor en amor y el amor en acción». La señora Dolores, cuyo jardín comunitario se había convertido en modelo para proyectos similares en toda España, guió a los visitantes por el nuevo jardín interior. «Cada planta aquí», explicó con su característica calidez, representa una historia de esperanza y renovación. Isabel, que ahora coordinaba un innovador programa de educación artística, presentó una exposición especial que mostraba el trabajo de sus estudiantes. «El arte», explicó, «ha sido una herramienta poderosa para ayudar a nuestros niños a expresar sus emociones y sueños». Cuando llegó el momento de la presentación principal, Mateo subió al escenario del auditorio con confianza. Sus nuevos dibujos, proyectados en una pantalla grande, contaban la historia de Lavapiés de una manera única y conmovedora. Cada imagen capturaba un momento significativo en la transformación del barrio: la visita del Papa, el crecimiento de la fundación, la creación de los jardines comunitarios
y los innumerables momentos de conexión humana que habían tejido el nuevo tejido social del barrio. «Este es nuestro hogar», dijo Mateo con voz clara y emocionada, «donde aprendimos que el amor puede cambiar el mundo, una persona a la vez». Ramón, observando desde la primera fila, sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Recordó aquel día oscuro cuando la vida parecía haber perdido todo sentido y cómo el amor de su comunidad lo había ayudado a encontrar un nuevo propósito. Después de la ceremonia oficial, la celebración se extendió a las calles del barrio. Los vecinos compartían comida y música. Los niños jugaban en los nuevos espacios del centro y por todas partes se podían escuchar historias de cómo Lavapiés había cambiado sus vidas. Al atardecer, Mateo y Ramón subieron a la azotea del nuevo centro. Desde allí podían ver todo el barrio bañado en la luz dorada del sol poniente. Los jardines comunitarios brillaban como pequeños oasis verdes entre los edificios y el sonido de la música y las risas subía desde las calles. «¿Sabes una cosa, tío?», dijo Mateo mientras sacaba su cuaderno de dibujo. «Creo que ahora entiendo por qué el Papa Francisco nos visitó aquel día. No vino solo a vernos a nosotros, vino a mostrarnos que el amor puede hacer milagros cuando las personas se unen». Ramón abrazó a su sobrino, recordando cuánto habían crecido juntos. «Y tú, pequeño artista, has ayudado a contar esa historia al mundo». Mientras Mateo comenzaba a dibujar el paisaje del atardecer, Ramón reflexionó sobre el viaje que habían compartido. Lo que había comenzado como una historia de pérdida y dolor se había transformado en un testimonio del poder sanador del amor y la comunidad. El nuevo centro cultural comunitario brillaba como un faro de esperanza en el corazón de Lavapiés, un recordatorio constante de que cuando el amor guía nuestras acciones, no hay límites para lo que una comunidad puede lograr. «El círculo está completo», pensó Ramón mientras observaba a su sobrino dibujar. La historia de Lavapiés continuaría evolucionando, pero sus fundamentos permanecerían inalterables: el amor, la solidaridad y la fe en el poder transformador de la comunidad. En el cielo, las primeras estrellas comenzaban a aparecer, y con ellas la promesa de un futuro brillante para las generaciones venideras. La transformación de Lavapiés no era el final de una historia, sino el comienzo de muchas otras, todas ellas entrelazadas en el gran tapiz del amor y la esperanza que habían tejido juntos.